ti confiadamente para recibir la oportuna ayuda y el oportuno socorro, Señor. Y en este día tan especial queremos dedicarlo a ti en primer lugar, honrándote en todo momento y en todo tiempo, sabiendo de que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestra vida, Padre. Te agradecemos a ti sea toda gloria y honra, Padre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy es un nuevo día, es un nuevo tiempo, es una nueva oportunidad para poder empezar una nueva semana. Pero este día es muy especial, porque hoy día ha pasado algo muy maravilloso, muy fantástico, algo que determina la vida de nosotros como hijos de Dios, como creyentes en el Señor. Y eso viene a ser justamente que algo pasó en nuestras vidas, y eso fue que Jesús ha resucitado, que Jesús ha resucitado. Y hoy día vamos a hablar acerca de el día de resurrección. Jesús ha resucitado. Muchas veces nosotros hemos querido hablar algo y decir algo respecto a nuestra fe, nuestra creencia, pero todo lo que nosotros creemos está directamente ligado a este gran día, en que Jesús ha resucitado. Y vamos a ir a la escritura, vamos a leer en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso del 1 al 9, dice así, vamos a leerlo de una manera rápida. Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayéndole las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Qué interesante el pasaje de la Escritura, porque nos lleva directamente a una situación donde cada uno de nosotros como creyentes tenemos que entender. El mensaje de la cruz, el mensaje de todo este tiempo que Jesús padeció en la cruz, murió y resucitó, para nosotros debe ser algo muy interesante y muy importante, porque este mensaje de la resurrección realmente para nosotros como cristianos nos debe ayudar muchísimo para nuestro diario vivir. No solamente para el momento de nuestra salvación, sino para nuestro diario vivir. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 puntos, ¿ok? 4 puntos que Jesús, 4 puntos importantes, 8 importantes de esta resurrección de Jesús. Para que Jesús resucite, ha tenido que haber pasado 4 puntos importantes. Y lo importante de todo esto, valga la redundancia, es que Dios cumple su palabra. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Si está escrito en su palabra, Dios lo va a cumplir. Y no depende de ti, amado hermano, depende de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. Muchas veces el hombre piensa que él es una pieza importante. No, sí somos importantes para Dios, pero con que se cumpla la palabra de Dios no depende de nosotros, depende de Dios. Y todo lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. El primer hecho es que Jesús murió. Obviamente, para que pueda resucitar tiene que haber pasado algo, tiene que haber muerto. Muchos niegan la muerte de Jesús. Mucha gente dice, no, Jesús no ha muerto, simplemente se desmayó. Simplemente se hizo el dormirí, el mortito, ¿no? Y tratan de negar la muerte de Jesús. Y vamos a ver por qué es importante que Jesús haya muerto. Segundo punto importante es que Jesús fue puesto en una tumba. No se quedó colgado en una cruz. Si tú quieres saber algo de Jesús, Jesús no está en una cruz colgada. Él fue puesto en una tumba. Pero pasó algo. Él no se quedó en esa tumba, él resucitó de esa tumba, él salió de esa tumba. Y el cuarto punto, ¿saber es qué cosa? Que esa tumba está vacía. La tumba está vacía. ¿Saben qué interesante para nosotros como hijos de Dios saber que la tumba está vacía? Quiere decir que todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir todo lo que ha prometido, ¿no? Y vamos a empezar entonces con el punto número 1. ¿Cuál era el punto número 1? ¿Se acuerdan? Para que Jesús resucite, primero tiene que haber pasado algo. Tiene que haber muerto. Jesús
Murió. ¿Y dónde murió? En una cruz. Cuando Jesús apareció acá en la tierra, ya se sabía por qué había venido a esta tierra. ¿Saben para qué vino Jesús a la tierra? Él dice, Pablo, Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto de parte de Dios para que toda la humanidad pudiera ser salva por Él. Haciendo un poquito de historia rápidamente, Dios había establecido en su pueblo, en el pueblo de Israel, para que ellos pudieran presentarse limpios delante de Dios, tenían que limpiarse de todo pecado, de toda maldad. Y ellos llevaban un cordero para que sea sacrificado el día de la Pascua. Y ese cordero, ¿qué significaba? Que todo el pecado, toda la maldad de ellos iba encima de este cordero y este cordero llevaba esa maldad. Y cuando él moría, todos los pecados de las personas también desaparecían, porque Dios había puesto una ley en el pueblo que decía que la paga del pecado, ¿qué cosa era? La muerte. Amados hermanos, pecar puede ser fácil, pero sus consecuencias son consecuencias tremendas, porque la paga del pecado es la muerte. A veces nosotros pecamos a la ligera, no importa, yo peco, yo hago eso, normal, Dios me perdona. Y pensamos que es algo ligero, pero la paga del pecado es la muerte. A Dios le costó la vida de su Hijo. Ahí lo vemos crucificado en una cruz. Pero antes de esa cruz él tuvo que padecer un montón de azotes, de maltratos, de injurias. Que cada una de esas cosas él lo cargaba por amor a nosotros. Él sufría por amor a nosotros. Jesús murió en una cruz crucificado. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean quitados, para que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos tener una nueva oportunidad en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo muertos. Pero Jesús, amados hermanos, no se quedó muerto simplemente, no murió, no se quedó en una cruz colgado. Muchos piensan que Jesús aún sigue colgado en una cruz, pero no, no es cierto. Él no está crucificado, él no está aún en una cruz, sino que él fue, punto dos, fue sepultado. Fue sepultado. La Biblia dice que a Jesucristo los bajaron de la cruz, ¿no? Y lo llevaron a un sepulcro, a una tumba que nadie se había usado esa tumba, ¿no? Y lo pusieron ahí. Y fue puesto en una tumba. Lo envolvieron con sábanas para que él pudiera quedarse ahí, muerto, como la tradición, como todos los muertos. Y los hizo, pusieron una fuerte, una piedra grande, ¿no? Para cubrir la tumba, ¿no? Para que supuestamente no se escapara. Obviamente estaba muerto, ¿no? Estaba muerto. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto esta situación de una tumba cuando pensamos que muchas cosas, cuando pasan, pensamos que ya es el final? Cuando, si hemos tenido la oportunidad de entrar a un familiar o un conocido cercano en una tumba, ¿qué hacemos cuando dejamos el cadáver allí? Ya se queda ahí una vez y para siempre, ya no pensamos que va a volver, ya pensamos ya se murió, ya se quedó allí. Y tal vez esa es la situación que pasó justamente con los discípulos y también con estas mujeres, y luego le voy a explicar un poquito este detalle. Pero qué interesante saber es que Jesús fue puesto en una tumba, fue sepultado. Y su sepultura, amados hermanos, no es algo de una tradición o una imaginación, no fue real. La tumba existe, pero qué interesante que esa tumba ahora no es como estaba en ese momento, está vacía. Porque ¿qué pasó? Pasó justamente el punto 3. ¿Qué pasó en el punto 3? Jesús resucitó. La tumba no pudo contener a Jesús. Jesús salió de la tumba victorioso, triunfante. Y eso debe servirnos a nosotros, que Dios, que es fiel a su palabra, si Él ha dicho que te va a ayudar, Él te va a ayudar. Si Él ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Si Él ha dicho que va a estar contigo todos los días de tu vida, va a estar contigo todos los días de tu vida. Si Él ha dicho que va a prosperar tus caminos, va a prosperar tu camino porque Él es fiel a su palabra. Jesús dijo, es necesario que yo vaya y padezca todo esto, es necesario que yo muera, pero el tercer día, ¿qué cosa va a pasar? Resucitaré. Justamente Jesús estaba cumpliendo lo que Él había dicho en su palabra. No sé cuál sea tu situación, pero en esta mañana quiero que recibas un mensaje de parte del Señor. Puedes tener situaciones que piensas que ya no hay solución para ello, están muertas, bien muertas. Tal vez ya has enterrado a tu muerto, diciendo, ya, ¿para qué? Ya lo dejé, ya lo abandoné. Pero déjame decirte que en Dios, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Él es capaz de sacar de la muerte
y resucitar las cosas. Así como una vez Jesús resucitó a Lázaro, esta vez él mismo estaba venciendo a la muerte. ¿Y por qué Jesús pudo vencer a la muerte? ¿Por qué Jesús pudo resucitar de los muertos? Porque él era inocente, porque él había vencido a la muerte en su propia ley, porque la ley no pudo, dice la muerte, no pudo contener a Jesús, porque la sangre inocente de él clamaba vida, clamaba justicia. Por eso que Jesús pudo resucitar de los muertos. Jesús nunca había ido en contra de la ley. Él había justamente cumplido toda la ley y por lo tanto no había pecado en él. Por eso que la muerte no pudo contenerlo, porque dice la paga del pecado, ¿qué cosa es? Y si tú no has pecado, ¿mereces morir o no? No. Entonces Jesús estaba de una manera incorrectamente dentro de una tumba. Por eso que la muerte no pudo contener a Jesús en la tumba y tuvo que resucitar, mostrando triunfo, victoria, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero un ratito repasar el texto que hemos leído en Lucas 24, 1, 9, y que nos va a ayudar mucho a que entendamos nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos. Este mensaje de la resurrección de Jesús debe ayudarnos a nosotros a reflexionar y tomar una posición hoy delante del Señor. Miren lo que dice la palabra. El primer día de la semana, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Pregunto, ¿cuál era el pensamiento de los discípulos y los seguidores de Jesús después que habían puesto a Jesús en la tumba? ¿Que él iba a resucitar o no? Él estaba muerto. Ellos no estaban pensando que Jesús iba a... Ellos no estaban yendo, voy a ver a Jesús que va a resucitar. No. Ellos estaban yendo, ¿qué cosa? Por la tradición, ¿no? ¿A qué cosa? A llevarle, dice, ¿no? Especias aromáticas que habían preparado. ¿Para qué? Para que vayan y digamos, en cierta forma, hagan un rito, una tradición en el sepulcro. Como tal vez hacemos nosotros en la tradición que hacemos, ¿no? Cada cierto tiempo vamos a qué, donde está el cuerpo del enterrado y van le llevan flores, arreglan su lápida, hacen cositas, ¿no? Pensando que la persona está allí. Y ellos estaban de igual manera, pensando que Jesús aún estaba en la tumba. Pero ¿qué había pasado? Jesús ya había resucitado. Jesús no estaba en la tumba. En otro pasaje de la Escritura dicen que ellas estaban yendo, pero en su mente decían, ¿y ahora quién nos va a remover la piedra? Porque nosotros somos mujeres y esa piedra es tremenda, no se va a poder mover. Aún ellas seguían pensando que Jesús estaba muerto. ¿Cuántas veces tú estás pensando que la situación en tu vida sigue muerta, sigue destruida? Ya no se puede hacer nada. Siempre va a ser así. Así será una vez y para siempre. Pero ellas pensaban así, a pesar que Jesús le había dicho que él iba a resucitar, ellas en su mente seguían pensando que él había muerto. Y aún vemos en varios pasajes de la Escritura que Jesús, ¿no? Se había presentado a muchos de ellos porque ellos aún no creían que era él, porque pensaban que estaba muerto. Sus discípulos que habían caminado con él más de 3 años creían que Jesús no había resucitado. Pensaban que Jesús no iba a resucitar. Pensaban que ya había sido el final. Algunos de ellos regresaron a hacer sus oficios antiguos, ya como diciendo, ya terminamos esta etapa, ahora seguimos lo que hacíamos antes. Y vuelves atrás. Pedro empezó a pescar, todos los demás empezaron a irse por diferentes sitios, porque dijeron, ya no, ¿para qué más? Se acabó la historia, nuestro líder ya fue muerto, y si muerto, muerto está. Y esas mujeres amorosas que amaban al Señor, dijeron, vamos a la tumba a honrar al Señor, a hacer nuestro rito, nuestra tradición, con especies aromáticas. Y estaban camino hacia ese lugar porque ellas no pensaban que él había resucitado. Pero ¿qué sucedió, no? Dice, y cuando llegaron a la tumba, ¿qué pasó? Encontraron la piedra removida, dice el sepulcro. Y ellos se asombraron, dijeron, wow, se movió la piedra. ¿Cómo? ¿Quién movió la piedra? Algunos pensaron, de acuerdo a otras versiones en la Biblia, dice que pensaron que se habían robado el cuerpo del maestro, ¿no? Se han llevado el cuerpo del maestro, ¿a dónde se lo han llevado? Y aún así, a pesar de que la tumba estaba vacía, no creían que había resucitado. Amados hermanos, recibamos el mensaje del Señor. Cuando Dios dice algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Cuando Dios dice algo en su palabra que va a hacer, Él lo va a hacer. En el tiempo que Él lo ha dicho, Él lo ha predispuesto. Nosotros tenemos que confiar que Él lo va a hacer. No cuando tú quieras, no en el tiempo que tú quieras, en el tiempo que Dios ha definido que va a hacer. Confiemos en el Señor. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por eso, imagínense, se quedaron asombradas.
No está el cuerpo del maestro. Pero ninguna de ellas clamó, ha resucitado, wow, qué bueno, como dijo su no, nadie pensó eso. Y a veces nosotros estamos con nuestra situación tan difícil y pensamos que ya Dios no va a hacer nada al respecto. Y si Dios te ha dado una palabra para que tú puedas creer que Él puede hacer algo en tu vida, tú puedes decir, no, creo que no lo puede hacer. Y puedes acostumbrarte o vivir con esa situación. Pero el Señor no quiere que vivas con la situación equivocada o mal en tu vida. Él quiere que tú puedas pensar que Dios es capaz de ayudarte y transformar esa situación. A pesar de toda la situación, estando asustadas, nunca pensaron que Él había resucitado. Hasta que aparecieron unos ángeles, ¿no? Dice, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras blancas resplandecientes. Dos ángeles aparecieron allí en ese momento para explicarle y enseñarle a ellas una gran verdad. Y es la verdad que nosotros tenemos que aprender en esta mañana. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, los ángeles le dijeron a ellos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amado hermano, ¿por qué buscas entre los cadáveres, entre la ruina, algo que Dios ya lo resucitó? Algo que Dios ya levantó en tu vida. Tal vez no ni cuenta te das tú, pero Dios ya está haciendo provisión para tu vida. La Biblia dice que cuando nosotros somos tentados, juntamente con la tentación también Dios te da la salida. A veces pensamos que no hay salida, pensamos que estamos en un callejón sin salida, pensamos que ya no, ya nunca va a haber ninguna solución, pero siempre hay solución, porque juntamente con la tentación el Señor te da también la salida. El enemigo te tienta por un lado, pero Dios te da la solución. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? O sea, ¿por qué buscas en la muerte soluciones para tu vida? ¿Por qué buscas en el fracaso soluciones para tu vida? ¿Por qué buscas en la derrota soluciones para tu victoria? ¿Por qué buscas en la enfermedad soluciones para tu sanidad? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿No? Y sigue diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha cumplido la palabra de Dios. No está aquí, sino que la promesa de Dios se ha cumplido. Él ha resucitado. El Señor no quiere que nosotros estemos viviendo una vida tal vez confundida, tal vez abrumada, tal vez sin saber qué cosa vamos a hacer. Tal vez necesitamos refrescarnos la palabra de Dios. Tal vez necesitamos enfocarnos cada vez más en la palabra del Señor a fin de que podamos afirmar nuestra fe, confiar nuestra fe. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba con ustedes, ¿no? Dice, acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, ¿no? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Fíjense que Jesús estaba anunciando lo que iba a pasar. De repente Dios te está hablando lo que va a suceder en tu vida y no lo estás escuchando, no estás prestando atención, no estás meditando lo que Él te está diciendo. Más estás abocado a la situación que está pasando, más estás abocado a los momentos que se está pasando, pero no estás escuchando la voz de Dios. No fue una sorpresa, Jesús ya lo estaba, Él lo había dicho, dice, ¿no? Él decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, lo que ellas estaban viendo en ese momento era el cumplimiento de lo que Jesús ya había dicho, para que resucite al tercer día. Y dice en ese momento, entonces ellas se acordaron de sus palabras. En ese momento se acordaron de sus palabras. Y volviéndose del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué importante saber que Dios está al tanto de nuestras vidas. Y que este mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana es decir, ¿sabes qué? Hay solución a tu problema. Hay esperanza a tu problema. La pregunta tal vez sería, ¿qué palabra Dios te ha dicho que va a hacer? Tal vez ya te dijo la palabra, pero no lo estás escuchando. Tal vez ya te dio los pasos a seguir, pero no le estás prestando atención. Tal vez Dios ya ha
he hecho provisión para tu vida, pero tú de repente no lo estás viendo. ¿Por qué no lo estás viendo? Porque estás buscando solución entre los muertos, porque estás buscando solución en los problemas, porque tu mente está enfocada en la situación del caos, de desastre, de fatalidad, pero no estás buscando la solución en la vida, no estás buscando solución en el Señor, no estás buscando solución en la palabra, no estás buscando solución en donde Dios realmente está reinando en victoria. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que la tumba está vacía. Punto 4, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Los problemas se fueron. Las soluciones quedaron solucionadas. Dios entró en escena. Dejemos que Dios entre en escena en tu vida en esta mañana. Permite que el Señor haga su perfecta voluntad en tu vida. No lo dejes a media, no lo dejes en una cruz. No lo pongas en un sol, que no se quede en una tumba. No sigas pensando que se quedará ahí eternamente. Dios dice, no, la solución está dada. La tumba está vacía. Y la tumba está vacía, amados hermanos, para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros vivamos por vivir, sino Él quiere que nosotros podamos entender que esa tumba vacía representa para nosotros vida y vida en abundancia, ¿no? Vida y vida en abundancia. Y quiero rápidamente compartir con ustedes unos puntos de por qué es importante o cuáles son los beneficios que hemos nosotros entendido de que Jesús está vivo. O sea, ¿qué beneficio nos trae a nosotros saber que Jesús ha resucitado? ¿Cómo me beneficia a mí, a mi vida, saber que Jesús ha resucitado? Pablo decía en Colosenses claramente, lo voy a leer acá un ratito en la Biblia. Colosenses capítulo, perdón, 1 Corintios capítulo 15, verso 14 decía, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Qué interesante saber que si no hubiese sucedido esto, amados hermanos, en vano estaríamos nosotros predicando la palabra en esta mañana. En vano estaríamos creyendo en un Dios que no cumple su palabra. Pero qué bueno es saber que nosotros creemos en un Dios que es fiel a su palabra y Él cumple su palabra. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. No sirve para nada. Pero gracias a Dios que Él cumplió su palabra y que Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. Y Él está vivo para que nosotros podamos descansar en Él, para que nosotros podamos vivir en Él y podamos entender que ahora podemos vivir una vida diferente. Por eso el primer mensaje de entender por qué la tumba está vacía es que Jesucristo, uno, está vivo. Amamos a un Dios vivo. Jesucristo está vivo, no está muerto. El primer mensaje que tenemos que entender cuando Jesucristo ha resucitado es que Él está vivo. ¿Vivo para qué? Vivo para alabarlo, para adorarlo, vivo para creer en Él, vivo para saber que Él está cumpliendo sus propósitos, vivo para que su palabra siga vigente en este tiempo. Él no ha dejado, Él sigue vivo en todo momento. Él dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros ahora en la presencia del Señor. Dice que la forma como nosotros sabemos que Él está vivo es porque primeramente Él está intercediendo por nosotros, ¿no? Él es nuestro abogado defensor, ¿no? Él está preparando lugar en la casa del Padre para que nosotros vayamos juntamente con Él en su próxima venida. Y Él vive en el corazón de cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso sabemos que Él está vivo. Él no se ha quedado en una tumba. El segundo mensaje que vamos a tener de esta resurrección es que Jesucristo, Él nos ha perdonado de todo pecado y ahora estamos seguros viviendo una vida juntamente con Él. O sea, nuestra fe está en que ahora somos libres de todo pecado y que Jesucristo nos ha librado de todo mal. Amén. El tercer mensaje es que ahora como creyentes, sabiendo que Jesús resucitó, vamos a vivir eternamente con Él. Nuestra vida con el Señor no va a ser pasajera, sino es una vida eterna con Él. La Biblia dice que nosotros que hemos vivido, que hemos resucitado con Cristo, viviremos eternamente juntamente con Él. Amén. El cuarto mensaje es
que vamos a experimentar una resurrección corporal. Nosotros cada día estamos resucitando para vida. Cada día estamos siendo renovados para vida, transformados para vida. Dios no quiere que nos permanezcamos igual, sino que cada día seamos renovados en su palabra. Amén. El quinto punto es que tenemos una morada celestial, es en los cielos. Que la resurrección de Jesús nos abrió el camino para poder llegar al cielo y morar juntamente con Él en los cielos. Amén. Y por último es saber que cuando Jesús resucitó de los muertos, nos ha dado a nosotros esperanza para vivir una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de éxito, una vida de propósito, una vida honrándole a Él en todo lo que hace. Amén. Por lo tanto, Cristo ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y como nuestro Cristo ha resucitado, entonces nosotros ahora tenemos que estar enfocados en el Señor, en este Cristo resucitado, no en un Cristo muerto, no en un Cristo en la tumba, sino en un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo que está haciendo cosas grandes a favor de su pueblo, que está constantemente de nuestro lado ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos, consolándonos. Por eso Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos hemos resucitado con Cristo acá? Si hemos resucitado con Cristo, entonces tenemos que tomar una actitud diferente. Dice, buscar las cosas de arriba. Amados hermanos, tu vida no está acá en la tierra, tu vida está en los cielos. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces nosotros como cristianos perdemos el tiempo enfocándonos en este mundo, en las vanaglorias de la vida, en el placer de la carne, en los deseos de la carne, en vez de satisfacer los deseos del Espíritu. Busquemos las cosas de arriba donde está nuestra vida ahora. Dice, ¿por qué tenemos que estar enfocados en las cosas de arriba? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Justamente cuando venga Jesús, nuestra vida será manifestada con Él en gloria. Pero mientras tanto tenemos que estar enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. No nos quedemos, amados hermanos, pensando en la muerte, sino que nuestra vida sea una vida resucitada, una vida enfocada en la resurrección, una vida enfocada en Cristo, una vida enfocada en Dios, buscando las cosas de arriba. Jesús mismo dijo, por nada estéis afanosos. Perdón, Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Él dijo, busquemos las cosas de arriba, busquemos a Dios en primer lugar. Pablo decía, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A veces nosotros nos afanamos, nos angustiamos por X razón y vamos a lugares equivocados a buscar solución. No, presentémoslas al Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Dios estará ahí para ayudarnos y socorrernos en todo momento. Este mensaje de resurrección va a marcar nuestras vidas para que podamos ver que en Cristo Jesús tenemos una vida nueva, una vida perfecta, una vida que va más allá de nuestro mundo natural, una vida que va más allá de nuestros pensamientos, una vida que va más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o nuestras necesidades, una vida que va más allá de nuestra forma de vida. Y Él quiere que vivamos una vida conforme a su naturaleza. Amén. Busquemos al Señor de todo corazón. Enfoquémonos en las cosas de arriba y recibamos la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias, Padre, porque sabemos que Jesucristo vino a hacer la obra perfecta en la cruz, Señor, por nosotros. Para eso dice que vino el Hijo del Hombre, Señor, para deshacer las obras del diablo, Señor. Y la única forma que Él podía deshacer las obras del diablo era entregando su vida por nosotros en la cruz. Y Padre, te damos gracias porque la muerte de Jesucristo nos dio a nosotros el camino, nos abrió ese camino, Señor, para poder tener una vida de esperanza,
de consuelo, de saber que en un momento, Señor, nosotros vamos a estar juntamente con Él para vivir eternamente. Pero en este tiempo, Señor Jesús, Padre, es esa vida que Jesús nos ha dado. Nos anima a que podamos vivir una vida constantemente en victoria, como dice tu palabra. Andamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Porque la resurrección de Jesús marcó que nuestra fe sea firme, sea segura, sea estable, sea inamovible. Sea una fe que vaya más allá de cualquier circunstancia, Señor. Porque nuestra fe en ti, en la obra perfecta de Cristo Jesús, nos ayuda cada día a vivir una vida plena juntamente con Él. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor y cuidado. Gracias porque este mensaje de la cruz, este mensaje de la resurrección, este mensaje de la tumba vacía, nos hace entender, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, que tú cumples tu palabra, que todo lo que tú has dicho lo vas a cumplir, Señor. Y expectantes estamos de tu próximo regreso, Señor, sabiendo de que ahí podremos ver todo esto plenamente manifestado. Pero ahora, Señor, vamos a vivir cada día confiando de que tú estás en nosotros haciendo tu perfecta voluntad. Y ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra. Ayúdanos a buscar el consejo tuyo. Ayúdanos a buscarte a ti. Porque solamente en ti podemos tener esperanza. Solamente en ti podemos tener vida, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno y en todo momento nuestro Dios es bueno.